Muy buenos días, muchas gracias por su presencia. El objeto de esta convocatoria es hacer un balance de este primer año de legislatura. Para hacerlo posible me acompañan pues, compañeras y compañeros de la organización, empezando por la izquierda en la foto. Bueno, la foto sería derecha. Fermín Delgado, que es el coordinador del grupo parlamentario. Natalia Santana, que es la presidenta del partido en Fuerteventura y diputada por esa isla. Luis Campo, que es nuestro portavoz nacional y portavoz en el grupo parlamentario. A continuación, Carmen Hernández, que como saben es vicepresidenta del partido y presidenta del grupo parlamentario. Esther González, dirigente del partido y diputada también. Y Yoné Caraballo, presidente del partido Lanzarote y también diputado por esa isla. La idea que tenemos, para no cansarles, yo hago una intervención, los voy a tranquilizar, de 6-7 minutos. A continuación lo hará la vicepresidenta por un tiempo similar y luego nos sometemos a las preguntas de ustedes, que si son de orden sectorial las responderán compañeras y compañeros presentes, y si fueran de los aspectos centrales pues lo intentaríamos entre Carmen y yo. Es evidente que en mayo del año 23 se produjo un cambio de ciclo político en España. Avance claro de las derechas y de manera especial de la extrema derecha, que hizo que la inmensa mayoría de las grandes ciudades de España cambiaran de gobiernos progresistas a gobiernos del PP y Vox. Lo propio en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas de España. El avance de la derecha y la extrema derecha, de las ideas conservadoras y excluyentes, del ultraliberalismo que vivimos en mayo del año 23, no es un tema aislado ni de Canarias ni de España, es un tema desgraciadamente global. En el caso de Canarias, este cambio de ciclo hacia las ideas y mayorías ultras y conservadoras se expresa en un gobierno conformado por Coalición Canaria y el Partido Popular. Esta es la evidencia de este cambio de ciclo político, que al final les trasladaré la idea de cómo puede cambiar. Es evidente que en esto dado en llamar la batalla cultural, las ideas ultras empiezan a tomar cuerpo en el mundo entero y en Europa de manera evidente. Los datos del 9 de junio se puso en evidencia, y en el caso de Francia se puso también que hay un camino para frenarlo, que es el de la unidad y la movilización de las ideas de la mayoría de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, de la gente que necesita de la solidaridad y de lo común. La segunda idea que les quiero trasladar es que aquí sufrimos un gobierno de las dos derechas que tiene algunas características. La primera, que incumple lo que promete en campaña electoral. El incumplimiento flagrante del gran compromiso de bajar el IGIC se ha evidenciado, lo dijimos entonces, que no cumplirían y no cumplieron. Engañaron de forma premeditada, pero no engañaron porque la coyuntura del año 24 no permitiera el cambio. Tampoco van a cumplir el 25 y tampoco el 26 ni el 27. No cumplirán la rebaja del IGIC porque sabían que era falsa esta promesa y no la podrán revertir porque no tienen margen para hacerlo, como luego comentaré. Incumplieron su gran compromiso electoral, un compromiso de fácil audiencia por la mayoría social, porque mucha gente cree que pagar menos impuestos es neutral sobre las consecuencias que esto tiene, y es que se dispone de menos recursos para los servicios públicos, para las infraestructuras, para las políticas comunes. Pero además incumplieron otra máxima que alegaron durante la oposición en la pasada legislatura, y es que el gobierno de Progreso decían que era un gobierno de chiringuitos, un gobierno sobredimensionado. Pues lo que hicieron fue aumentar de facto en 50 altos cargos y asesores el tamaño del gobierno. Nunca se había producido un incremento de las estructuras del gobierno como se produjo en este gobierno conservador. Casi 50 altos, un 23% de crecimiento del tamaño del gobierno. Nunca
habíamos tenido un gobierno tan grande y, por lo tanto, un gobierno ineficiente. Cuando uno gasta y no resuelve, se llama ineficiencia. Este es un gobierno que gasta mucho y resuelve poco. La otra característica de este gobierno, y esta nos inquieta y nos preocupa, que este es un gobierno para los ricos, un gobierno que trabaja para la patronal, para los poderosos. Y los datos son incontestables. El primer decreto ley, la primera iniciativa de este gobierno fue eliminar el impuesto de donaciones y sucesiones a 6.000 contribuyentes, al 0,67% de los contribuyentes, que se van a ahorrar en esta legislatura 180 millones de euros. Una pequeñísima minoría muy poderosa no paga el impuesto de donaciones y sucesiones y detraerá a lo largo de la legislatura prácticamente 180 millones de ingresos que bien podían solucionar problemas de la ciudadanía, de los servicios públicos, de las infraestructuras. Pero no solo rebajan los impuestos a los más poderosos, a los que no lo necesitan, pero son, en última instancia, sus grandes aliados, sino que han gobernado a decretazo, pactado con las patronales, con los poderosos. Luego Carmen hará referencia de detalle a este asunto. Un decretazo en materia de vivienda que esencialmente favorece a los constructores y esencialmente la construcción de vivienda libre y, por lo tanto, sometida a las leyes de mercado y alejada de los intereses populares y de la mayoría social. Un decretazo para cargarse la ley de lucha contra la crisis climática que en la pasada legislatura fue producto del debate y del consenso de la ciudadanía, de las instituciones y del Parlamento. Han cambiado la ley para luchar contra la crisis climática, elemento estratégico, por un decreto ley, sin oportunidad al Parlamento, por supuesto, sin oportunidad a los otros ámbitos institucionales y tampoco a la ciudadanía. También pactada con los poderes minoritarios de la patronal. Y ya no les cuento, para no cansarles, las pretensiones que tienen en relación a la reserva de inversión, ese potente instrumento de inversión que tiene nuestro régimen económico y fiscal. Pretenden modificarlo para volver a permitir la construcción de viviendas de lujo que terminarán en el alquiler vacacional o en manos de extranjeras. Van a intentar cambiar la ley del REF para volver a permitir esto, que lo habíamos sustituido en el año 2007, creo, Fermín, que fue así. O ahora el intento de emitir deuda pública que no necesitamos, justo para que los que no han cumplido con las previsiones de inversión de la Reserva puedan ahora acogerse a la deuda pública. Gobierno para los de siempre, para las minorías. Ahora, eso sí, y va la cuarta idea, oídos sordos a las demandas de la ciudadanía, sin escucha a lo que a la gente le inquieta. Hubo el 20 de abril manifestaciones en todos los territorios de Canarias muy relevantes, muy significadas. En torno a 80 a 100.000 personas, según la fuente, pero mucha gente salió a las calles reclamando límites al crecimiento. Ni caso a este tema. Primero insultaron a los manifestantes, luego culparon a los empresarios y al final decían que escuchaban, pero no han tomado ni una sola decisión. Los gobiernos que sustentan la coalición y el PP están promoviendo en estos momentos en el conjunto del archipiélago 13.000 camas más. 13.000 camas más en islas sobrecargadas, saturadas. Es cierto que no todos los territorios están igual. Está mal Lanzarote, que no cabe la gente, que no caben las actividades, que toca poner límites. Está mal Fuerteventura, está mal Tenerife, y Gran Canaria tiene menos peso porque la planificación se ha cumplido, porque hay un proyecto que permite la contención. Pero este gobierno ni caso a las grandes manifestaciones del 20 de abril. Luego se quejarán cuando la gente vuelva a la calle, que volverá, porque lo está haciendo aquí en todas las latitudes donde hay destinos turísticos de masa. Han visto que esto se ha replicado en Baleares, se ha replicado en Cantabria, se ha replicado en Cataluña, por supuesto en Venecia, en Berlín, en Hawái. No puede ser
que el sistema turístico no tenga orden, no tenga tino, no tenga criterios de crecimiento razonable, y aquí ni caso a la gente, eso sí, todo el caso del mundo a las minorías y a la patronal. Quinta idea, un presupuesto del 24 que creció como nunca, 1.121 millones de euros, y a pesar de eso, Carmen, a referencia, recortaron la educación, la cultura, la agricultura, los servicios sociales, el Instituto Canario de Igualdad, que colocaron de esos 1.100 millones, 1.000 millones en gasto corriente, solo 100 millones en inversiones, y dijimos en nuestra enmienda a la totalidad que iban a incumplir la regla de gasto. Es la tercera ocasión que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, dice que el incumplimiento de la regla de gasto este año puede alcanzar el 8,6, ¿no, Fermín? 8,5 cuando debía ser el 2,6. Esto significa que este año tienen que recortar el gasto. Recuerden esto, que lo dijimos, solo nosotros decimos estas cosas, porque solo nosotros estamos haciendo una oposición alternativa, rigurosa y consecuente. Vamos a tener ajustes en el gasto público este año. Ya reconoce la representante del PP en el gobierno, la consejera de Hacienda, que el año que viene va a ser un año muy duro, que el ajuste de gasto público va a ser muy duro. Lo dijimos en nuestra enmienda de totalidad y ustedes son testigos porque lo publicitaron. Vamos a tener un año 25 donde los crecimientos presupuestarios van a ser muy limitados. No se podrá soportar el gasto corriente que han tratado de financiar. Un gobierno que recortará servicios, un gobierno que ajustará el gasto público, y si no, al tiempo. Ya lo reconocen. Entre otras cuestiones porque quien representa al Gobierno de Canarias en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la señora consejera de Hacienda, no va allí a representar a Canarias, sino al Partido Popular. Al Partido Popular. Porque el Partido Popular tiene una estrategia en España que luego comentaremos en relación al tema migratorio. Por tanto, incumplimientos flagrantes de la regla de gasto este año, dificultades severas en la evolución del gasto público el año 25 y 26, por supuesto no van a rebajar el IGIC, todo lo contrario, como hicieron ya el año 24, que el balance es incremento en algunos productos y servicios. Y acabo para dar paso a mi compañera. Fracaso en la gestión del tema migratorio. Nueva Canarias desde el minuto 1, y siempre lo hace, se pone del lado de la ciudadanía, del lado de las instituciones, del lado de las personas. Firmamos el acuerdo o el pacto por la inmigración o por las migraciones. Hicimos aportes muy importantes. Dijimos que si no se cambiaba la ley, la voluntariedad no funcionaría, porque lo habíamos intentado los años anteriores. Hicimos esa enmienda, aquí el portavoz de nuestro grupo parlamentario. Se aprobó ese acuerdo. Hemos estado del lado de la gente, del lado de los menores y del lado del gobierno, porque Nueva Canarias siempre sabe elegir su posición. Y los asuntos que interesan a la gente, los asuntos que interesan a los derechos humanos, siempre son apoyados por nuestra fuerza política. Llevamos 8 meses de gestión de este asunto. Y asistimos, como decía nuestro portavoz ayer, o antes de ayer, ayer en el Parlamento, a una auténtica infamia, a una oposición de las derechas españolas, PP, Vox y Junts, contra un proyecto de ley que había pactado el Gobierno de Canarias de coalición y del PP con el Gobierno de España del PSOE y de Sumar. No era un asunto de partido, un asunto de gobierno. Gobierno de Canarias, Gobierno de España, Gobierno de Canarias, coalición PP, Gobierno de España, PSOE, Sumar, habían pactado una reforma de la ley de extranjería y presentaron una iniciativa legislativa. Se rajó de este acuerdo el Partido Popular. Se comprometieron a que lo harían. Lo dijo Clavijo, lo dijo Domínguez, lo suscribieron en el pacto que firmaron con el PP para ser presidente a Feijóo, con Vox, por cierto.
lo suscribieron ahí, lo suscribieron luego en un acuerdo con los socialistas y lo más importante, hubo un acuerdo de gobierno a gobierno, de gobierno de Canarias, PP, coalición, con el gobierno de España, PSOE, Vox. Y ayer vimos que no se ha permitido, no se ha dado la oportunidad a esa ley, porque se trataba de la tramitación, el inicio de la tramitación. Bastaba con una abstención del Partido Popular para que se iniciara la tramitación y luego caben las enmiendas y cabe no votar el texto final si no te satisface. Pero se trataba de lo más importante para ello, colocarse frente al tema migratorio por un cálculo estrictamente partidista que pone a los chicos en un segundo plano, un desprecio absoluto por la vida y los derechos de estos jóvenes, pero también pone en un segundo plano a nuestra comunidad. En este sentido, vamos a proponer una reunión de la mesa del pacto de forma inmediata para plantear los compromisos de los firmantes. No puede ser que firmes una cosa y luego hagas la contraria. Los 6 diputados, ya no digo todos los diputados y diputadas del PP que debían estar permitiendo la tramitación de la ley, aunque fuera con una abstención, los 6 diputados del Partido Popular de Canarias se les podía caer la cara de vergüenza, no apoyando, aunque fuera con su abstención, la tramitación de una ley que tiene el sentido de responder a una crisis humanitaria inaplazable y que tiene el sentido de no dejar a esta comunidad en solitario. Pero aquí hay una traición del Partido Popular a Canarias, pero hay un blanqueo de Coalición Canaria al Partido Popular, porque en esta ocasión no, siempre anteponen los sillones a las soluciones. Por eso promoveremos una reunión urgente del Pacto por las Migraciones o de las migraciones para revisar nuestras posiciones en él. Acabo diciendo que lo que dije al principio, este ciclo conservador solo tiene un camino, y es que los sectores progresistas, la gente dañada por las políticas ultraliberales, por las políticas de las derechas, nos movilicemos estos años y en el año 27, y nosotros, Nueva Canaria, Bloque Canarista, es un espacio que debe no solamente mantener lo que hemos construido, sino sumar sectores en una plataforma que permita revertir el año 27 el gobierno de las dos derechas por un nuevo gobierno de progreso. Eso es perfectamente posible. Vimos el cambio de la ciudadanía de mayo a las elecciones de julio. Se produjeron cambios. Estamos viendo, y me van a permitir la licencia, lo que puede representar el revulsivo del cambio de candidato, en este caso de candidata del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Ayer escuché a Kamala Harris en un discurso en uno de los estados y se pone en evidencia que el poder lo tienen los ciudadanos, los tiene el voto, y por lo tanto en el 27 esta organización tiene que contribuir al cambio político para que estas políticas excluyentes, xenófobas, racistas, ultraliberales, donde solo parece que el mercado funciona, puedan ser revertidas, y estamos convencidos de que eso es perfectamente posible. Gracias, Román. Buenos días a todos, a todas. Bueno, nosotros afirmamos y sostenemos nuestra afirmación con hechos que intentaré o con argumentos que intentaré explicar a lo largo de mi intervención, que somos la fuerza política que está ejerciendo de auténtico cordón sanitario en el Parlamento de Canarias. Un cordón sanitario a la ultraderecha, a las políticas de la ultraderecha, porque entendemos que son una verdadera amenaza en lo que viene siendo los grandes avances de nuestra sociedad en materia de derechos sociales, derechos civiles, derechos fundamentales, en definitiva también en los derechos humanos. Nosotros no vamos a contribuir en el blanqueo de esta fuerza de ultraderecha, que además en Canarias tiene especial interés en blanquearse, trayendo iniciativas con un tinte pues, positivo, cuando luego sus políticas, cuando gobiernan en las comunidades donde han gobernado, y sus programas electorales son de desmantelamiento de lo público, de negación de los derechos humanos, de negación del cambio climático o de negación, por ejemplo, de algo tan esencial en materia de derechos humanos como es la violencia machista. Por tanto,
tenemos en Canarias un pequeño problema, que es que, como bien decía Román, nos gobierna una doble derecha. Yo pienso siempre que Clavijo ha venido más derechizado que nunca. Siempre fue de derecha, pero es que cada vez es más de derecha, probablemente porque entiende que esa es la corriente que prima, o también porque es su verdadera ideología más o menos escondida. Y, por tanto, muchas veces cuando toman decisiones a través de decretazos, como bien decía Román, imponiendo el rodillo de la mayoría, solo se entiende no escuchar a la calle, no escuchar al 20A, las manifestaciones de la ciudadanía, no escuchar a los ciudadanos y ciudadanas representados por los parlamentarios. Esa soberbia de gobierno solo se entiende desde aquellos que se saben muy unidos por intereses que comparten, es decir, solo se entiende por un pacto que está blindado por intereses a favor de las minorías y en contra de las mayorías. Nosotros estamos rotundamente en contra de sus políticas. Para empezar, una de las políticas que para nosotros es estructural y estructurante de una sociedad. No hay ninguna sociedad en el mundo que haya avanzado, que haya mejorado en su calidad de vida, que no apueste por el binomio educación y cultura. Este gobierno, que es el de los incumplimientos, ha incumplido la Ley Canaria de Educación, la ley del 2014, una ley única en el Estado, porque fue una ley redactada en la calle. Recuerden que fue una ley de iniciativa popular que luego abrazamos los grupos parlamentarios, pero que su esencia, su naturaleza primera era la calle. Bueno, una ley consensuada, aprobada por todos los grupos parlamentarios, con la abstención lógica del Partido Popular, porque es una ley que defiende la educación pública. Este gobierno la incumple, no invirtiendo lo que dice la ley, que es un 5%, todo lo contrario, alejándonos del objetivo. El Pacto de Progreso anterior de Nueva Canarias y el Partido Socialista había avanzado hacia un 4,6, mejorando sustancialmente la inversión en educación. No le voy a cansar con los números, pero este gobierno ha retrocedido a un 4,2. Por tanto, no solo no cumplen en el avance, sino que encima retroceden. Y en materia de cultura, yo creo que es... muchas veces el clamor popular no se expresa porque a veces también como sociedad no le damos a la cultura el papel y la relevancia que tiene. La cultura, que tiene un montón de cosas buenas que ustedes conocen, además también genera economía y empleo. Se ha convertido en verdadera palanca económica y un elemento diversificador de nuestra economía. Este gobierno la arrincona, recorta 10 millones de euros e incumple de nuevo la Ley Canaria de Cultura, el sistema público de cultura. En materia de servicios sociales, vuelve a ser un gobierno que le da la espalda a la mayoría, a los más vulnerables. Incumple la ley de servicios sociales porque no invierte lo que plantea la ley, los 55 millones. En dependencia hay un claro retroceso. Las cifras de la lista de espera aumentan. Han puesto una dirección general que ha puesto en pie de guerra a todos los trabajadores y trabajadoras. Es la primera vez en la historia, desde que yo recuerdo el gobierno de Milagro Luis, donde los trabajadores expresan públicamente su descontento ante una dirección política que aplica también el rodillo en la propia consejería. Hemos sido además el único grupo que ha presentado alegaciones a un nuevo decreto en materia de dependencia, que creemos que es un decreto que atenta contra los derechos de las personas dependientes. En materia de discapacidad, lo mismo, inaceptable los tiempos de espera, ha aumentado hasta los 22 meses para que te evalúe el cuerpo médico. Es decir, de nada le ha servido a las personas que están en situación de discapacidad en Canarias tener una nueva Dirección General de Discapacidad, es decir, crean estructuras supuestamente para mejorar la gestión y la eficacia en la prestación de los servicios, y en la práctica lo único que crean son nuevos chiringuitos para colocar a sus afines, pero esto no se ve reflejado en su mejora de la gestión. En materia de igualdad, este es otro buen ejemplo de por lo que decimos que este es un gobierno muy de derecha. Han hecho algo en igualdad que solo han hecho los gobiernos donde está presente la ultraderecha a nivel de Estado, que es recortar en igualdad. Es decir, en un momento donde se está reuniendo periódicamente el gabinete de crisis del Ministerio de Igualdad porque las muertes no paran de crecer. En un momento donde además Canarias lidera la tasa de denuncias en materia de violencia de género de todo el Estado, Canarias quita recursos económicos para apoyar a las mujeres que sufren violencia machista. Ya Román se refería a también su imposición en materia de cambio climático, no voy a insistir. Hemos propuesto en ese sentido un pacto por el turismo, hemos vuelto a poner sobre la mesa, ahora que podemos, la tasa turística, para que esos recursos que se ingresen puedan ser revertidos en la mejora de la planta hotelera y en la calidad de nuestra oferta turística. En materia de empleo, este gobierno
vuelve de nuevo a pensar siempre en esas minorías y coloca un discurso y un relato en la calle malicioso, perverso, que es de colocar, criminalizar al trabajador, colocando el problema de la productividad en el tejado del trabajador, cuando todos sabemos, y el gobierno lo sabe, que la productividad depende de muchos factores y no solo del trabajador. Y cuando todos sabemos que el mundo avanzado camina hacia mejorar las condiciones laborales y no hacia precarizar el empleo, el mundo avanzado camina hacia un reparto más justo del trabajo y eso supone también ganarle tiempo a la vida, que no solo permitiría repartir el trabajo, sino permitiría conciliar e incluso yo me atrevo a decir que permitiría mejorar la salud mental. Y por último, nosotros creemos que hemos sido una oposición, como siempre que hemos estado en la oposición, coherente. Defendimos, la primera vez que entramos al Parlamento, las primeras legislaturas en la oposición, defendimos lo mismo que defendimos y que impulsamos cuando estuvimos en el gobierno y ahora volvemos en esta línea. En ese sentido, para nosotros, la vivienda ha sido un tema de permanente lucha. Hoy consideramos, como lo consideran otras instituciones, el diputado del Común, etcétera, que la vivienda es el principal problema social que tiene hoy Canarias. Y estamos en un gobierno que en el primer año aprueba un decreto ley, de nuevo más a la derecha que la ultraderecha. Y alguien dirá, oye, ustedes son unos exagerados. No, yo les invito a que se lean el decreto ley de Baleares, redactado por el Partido Popular y por Vox. Decreto que inspiró el decreto canario. Bueno, pues lo replicaron incorporando la construcción de vivienda libre. El decreto de Baleares está pensado para un problema similar al canario, que es que la gente no tiene casa, que los jóvenes no se pueden emancipar, que las familias viven hacinadas o en infravivienda, y generaron un decreto ley para vivienda protegida, es decir, para vivienda pública, para vivienda social y vivienda para las personas que no pueden pagar el precio del mercado. Pues Canarias, lejos de hacer un decreto con esa máxima, diríamos, hace un decreto para vivienda protegida, pero también para vivienda libre. Y además las medidas verdaderamente revolucionarias no las coloca para la vivienda protegida, no las coloca para hacer más vivienda pública, más vivienda social, no. Las medidas más revolucionarias las coloca para aumentar o para volver a crear una burbuja inmobiliaria, para contentar a la patronal de la construcción y para generar de nuevo diríamos, mercantilizar la vivienda cuando todo el mundo coincidimos que la vivienda tiene que dejar de ser un bien de mercado para convertirse en un bien social, tal y como aparece en la Constitución, dejada en un segundo plano constitucionalmente hablando. Muchos decimos que cuando se revise la Constitución, la vivienda debe formar parte de los derechos fundamentales, como es la educación, como es la sanidad o como son los derechos sociales. Y acabo diciendo que hemos sido una oposición alternativa y constructiva, siempre presentando propuestas leales a Canarias, y yo creo que un gran ejemplo de nuestra lealtad es que hemos estado y estamos, ahora las cosas también están en un momento crítico, al lado del gobierno en el hecho migratorio, en la situación que está generando la migración, siempre al lado de los derechos humanos, defendiendo el derecho superior, el bien superior del menor, y que ese bien superior tiene que ser protegido y que el Estado y Europa debe apoyarnos en avanzar en soluciones a la situación migratoria. Como decía, hemos sido leales al gobierno, hemos estado a su lado. El abandono, la traición del Partido Popular a Canarias y el propio partido Vox que está en el Parlamento, que luego ahí se le llena el pecho de defensa de políticas sectoriales, cuando luego en lo fundamental nos abandona. Cuando hay que mojarse, que es cuando hay que apretar el botón, cuando hay que votar, ahí es donde realmente se ven las verdaderas intenciones y las verdaderas voluntades de los gobiernos y de los representantes y las representantes de la ciudadanía. Decía que nos han abandonado, nos han traicionado el PP y Vox, y por tanto ese pacto migratorio tendrá que ser revisado, ya lo decía Román, y tendremos que analizar cómo poder afrontar este nuevo momento de la unidad, pero siempre desde la defensa del país canario. Gracias. Pues nada, tienen ustedes la palabra. Canario. Sí, de esa mesa. Para hablar, para pedir explicaciones al Partido Popular, porque lo suscribió, pero no lo ha cumplido. Y cuando alguien firma una cosa y no la cumple, tiene que pasar algo. No es razonable
que el Partido Popular dijera a la opinión pública que ellos se encargaban de hablar con sus compañeros, que suscribieran eso no solo en el pacto, sino también en el Parlamento, en resoluciones y en declaraciones públicas, que el señor Clavijo dijera que él se encargaba de convencer a Feijóo, que suscribió un acuerdo con el señor Feijóo para hacerlo presidente del Gobierno de España con Vox y que el señor Feijóo ha incumplido. Vamos a pedir responsabilidades a los que, suscribiendo un acuerdo y estableciendo una hoja de ruta, no se ha conseguido. Este es un fracaso de todos, pero especialmente de los que pudieron evitarlo y no lo hicieron. El PP porque lo boicoteó y Coalición Canaria porque ayer el presidente del Gobierno no trataba igual a los que votaron no, como decía Luis Campos, que a los que votaron sí a la tramitación, porque en el fondo blanquea al Partido Popular porque le interesan más los sillones que las soluciones a este problema. Por lo tanto, vamos a pedir esa reunión para exigir explicaciones a quien de forma flagrante ha incumplido lo que ha suscrito, lo que ha dicho y lo que es su deber, defender a esta tierra. Los diputados y diputadas del Partido Popular de Canarias debieron estar al lado de sus electores y no de sus jefes. ¿Y consideran ustedes el papel del PSOE en este asunto? Una evaluación de lo que ha hecho el PSOE y si consideran ustedes que se ha equivocado al no haberse sentado con el PP. Pero si llevan, vamos a ver, la resultante es mala y la responsabilidad de las Cortes Generales que tienen que buscar una salida solidaria a este tema. Los socialistas han hecho un esfuerzo, seguro que con errores, seguro con imprecisiones, pero no vamos a confundir a quien ha promovido el cambio de la ley, que ha suscrito una propuesta con los dos partidos que sustentan al Gobierno de España. La iniciativa legislativa del cambio de la ley de extranjería la firmó Partido Socialista Obrero Español, Sumar y Coalición Canaria. Ahí el PP no quiso estar y hubo diálogo, entre otras cuestiones, entre el señor Clavijo y el PP. Si no ha mentido la opinión pública, se supone que esta ley no se le ocurrió al Gobierno de España, sino es una ley pactada entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. No nos van a confundir a nosotros, confundirán a la opinión pública. Esta ley tiene dos autores, Gobierno de Canarias y Gobierno de España. Y por lo tanto los dos gobiernos tenían que trabajar. Nosotros propusimos que la Junta de Portavoces del Parlamento de Canarias se reuniera con la Junta de Portavoces del Parlamento de las Cortes Generales. No fue posible porque prefirieron Ángel Víctor y Clavijo ir a hablar con los grupos parlamentarios, pero nosotros hubiéramos invitado a la Junta de Portavoces de las Cortes Generales a Canarias para sentarse con la Junta de Portavoces de aquí y visitar los centros y que sientan lo que la gente que está ahí atendiendo a los chicos lo puedan hacer. Me van a permitir, el otro día escuché en una radio, la radio pública, a una médica de la Isla del Hierro que yo creo que hay que escucharla. Impresionante lo que está haciendo el personal. Bueno, eso no fue posible. Decidió el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España gestionar ellos las relaciones con las Cortes Generales y con los grupos parlamentarios. Y la responsabilidad de que eso no haya salido está en el Gobierno de Canarias y en el Gobierno de España. No es lo mismo que los partidos del Gobierno de España hayan suscrito y apoyado la iniciativa que uno de los partidos del Gobierno de Canarias no lo hayan hecho. ¿Eso quiere decir que se hicieron bien todas las cosas? Seguro que no, porque la resultante es mala. De todas formas, no hay sino que oír al Partido Popular y su discurso al señor Feijóo. Yo he escuchado al señor Feijóo decir que estamos llevando por las noches a los menores y soltándonos en las ciudades de España. Ese es el discurso de Vox. Lo dicen todos los analistas. El mundo de ustedes, el de la comunicación, que está atento a este asunto. El Partido Popular está abrazando el discurso de la extrema derecha en esta materia porque saben que tiene su rentabilidad terrible desde el punto de vista de los votos. Este es el elemento que nuclea a las extremas derechas en Europa y en el mundo, el no al diferente. Lo decíamos el otro día, si los chicos y chicas que llegan aquí fueran blancos, no estaríamos en esta. Europa ha asimilado, ha incorporado y está muy bien a 7 millones de ucranianos en 2 años. Y cuando llegaban los ucranianos iban los políticos de turno a buscarles al aeropuerto. ¿Recuerdan esa foto? De manera que la responsabilidad es de todos los partidos, pero no es la misma.
no es la misma. La responsabilidad de que esta ley no se tramite y se mejore en el trámite parlamentario es del Partido Popular, de Vox y de Junts. Y los socialistas y el gobierno de Canarias pudieron hacer más, seguro. Pero también el gobierno de Canarias, porque, insisto, la ley es de los dos. Y los grupos que lo sustentan son de ambos sectores, menos el PP. De manera que todo el esfuerzo que se haga será escaso. Seguro que se debió mejorar, pero no es equiparable los que votaron que sí a que se tramite la ley que los que votaron que no. Desde luego no se hace cuesta arriba que el señor Domínguez se siente a la derecha, ¿no? ¿Eh? A la derecha del señor Clavijo, porque no tengo claro quién está más allá, ¿no? Pero es poco razonable. Pero yo, que tengo alguna experiencia, aquí lo importante son los sillones. Aquí lo importante, lo veremos. Desde luego, este incumplimiento es muy grave. La ciudadanía no lo va a olvidar, a pesar de las campañas y de las frases grandilocuentes de algunos. La gente sabe que el Partido Popular nos ha dejado tirados, que ha traicionado a Canarias. La gente sabe que Clavijo no está repartiendo críticas por igual. Tenía hasta un pase a haber colocado al PSOE y al PP en el mismo nivel, pero no lo hizo ayer. Escuchen sus intervenciones. Ayer salvó al PP y criticó al PSOE. El PSOE es un adversario electoral de Nueva Canarias. El PSOE, bueno, nosotros sostenemos que la única oposición a este gobierno, sistemática, rigurosa, alternativa, es en Nueva Canarias, bloque canarista. Yo sé que es difícil, pero vean ustedes este año de trabajo de mis compañeras y mis compañeros en el Parlamento y somos la verdadera alternativa, la verdadera oposición. Pero a nosotros no se nos puede tratar de confundir colocando a las dos organizaciones al mismo nivel, porque además yo sostengo que si no hubiera un ministro canario en el Congreso, en el Consejo de Ministros, este tema no se hubiera ni planteado, porque también les digo que la percepción de una parte importante de la ciudadanía al abandono secular de los gobiernos de España de nuestros intereses, en este tema también se ve. Es cierto que con niveles distintos, de forma que yo creo que es muy importante que el gobierno de Canarias asuma sus responsabilidades. Primer paso, pacto por las migraciones. Veremos cómo evolucionan las cosas. Pero no es razonable que quien ha impedido el inicio de una solución difícil no ocurra nada. Pero basta con que nosotros lo exijamos para que lo fijemos, ¿no? Pero ya veremos, hay tiempo. Pero desde luego es poco razonable que quien ha boicoteado, traicionado a Canarias, no ocurra nada, ni en el pacto ni en el gobierno, pero veremos. Sobre el cambio de ciclo político que ustedes pretenden promulgar de aquí al 2027, ¿considera usted que eso debe pasar por un cambio de caras también al frente de esta formación política? Pues veremos, pero lo importante es lo siguiente, miren, los que tenemos un tiempo en esta actividad sabemos que a la izquierda del Partido Socialista en Canarias, entre el año 15 y el año 23, se ha movido voto entre el 26% y el 17%. Recurren ustedes los antecedentes recogidos en la página del Ministerio de Interior y a la izquierda del Partido Socialista hemos llegado a tener en momentos determinados un 26% de voto alternativo al Partido Socialista de la izquierda canaria a un 17% en el año 23. Nosotros sostenemos que Nueva Canarias, bloque canarista, es una pieza clave. Una pieza clave no, es el único partido que tiene representación en el Parlamento de esa izquierda. Por cierto, intactos 5 escaños. El Partido Socialista perdió 2 escaños y Podemos perdió los 4 escaños. Si el Partido Socialista hubiera mantenido sus 2 escaños y Podemos los 4 escaños, no tendríamos el gobierno de derecha. El gobierno de derecha surge porque hay un retroceso que no se da solo en Canarias, sino en toda España, de Podemos y del Partido Socialista. Nosotros estamos convencidos que Nueva Canarias, bloque canarista, es elemento central de la izquierda
canaria al Partido Socialista. Y que en torno a este proceso hay que ser dialogante, abierto, sensible, generoso para articular esas mayorías. Y cuando corresponda, no solamente habrá que modificar contenidos, organización, sino seguramente también listas electorales. Eso no está en discusión. Lo que toca ahora es defender el espacio político, articular ese espacio político, sumar gente, personas, grupos para articular la izquierda canaria consecuente en el año 27, porque está en el peor de los casos 17%, en el mejor de los casos 26% en los últimos 3 procesos electorales, y estamos convencidos que si ese agrupamiento, que no es fácil y que habrá que ser muy generoso en todo, en las fórmulas organizativas, en los equipos, se organiza el año 27, mandamos a las derechas canarias a la oposición. Vamos a ver, yo siempre he dicho, y no lo digo yo, lo dice el partido, lo dicen sus documentos, lo dicen sus resoluciones, que uno puede en un proceso electoral juntar fuerzas con otras en función de la naturaleza de la convocatoria. Para ir a Europa hay que ir, partidos como el nuestro, con otros, sin duda, como ocurre con todos los partidos territoriales del Estado español, porque hay una circunscripción española. Y por lo tanto la única manera de tener alguna posibilidad de competir y estar en el debate electoral es juntando fuerzas con otros. Y por ejemplo, ha habido varios agrupamientos de partidos territoriales con otros partidos territoriales para competir en Europa. Cabe que en las elecciones generales los partidos territoriales junten fuerzas con otros para estar en las Cortes Generales. Pero en los ámbitos canarios y locales, los partidos tienen su propio perfil y completo. Solo habrá avances en la confluencia orgánica, que es de lo que estaríamos hablando, si hubiera coincidencia en las políticas. Pero nosotros estamos radicalmente en contra de bajar los impuestos a los ricos. Nosotros estamos en contra de los incentivos fiscales que se utilicen para que algunos sigan acumulando recursos. Nosotros estamos en contra de retroceder en el esfuerzo fiscal en materia de educación. Nosotros estamos en contra de utilizar las leyes públicas para favorecer la especulación urbanística. Estamos en contra. Nosotros creemos que la lucha contra la crisis climática es prioritaria y que no, un decretazo no puede modificar una ley que salió de un proceso de diálogo con la gente, con las instituciones, con los expertos, y se han cargado la ley de cambio climático en un decretazo. Con esos antecedentes no hay ninguna posibilidad de entendimiento, ninguna, porque lo que determina la confluencia tienen que ser las ideas y los programas. Y estamos, lo decía Carmen, estamos ante un dirigente de Coalición Canaria que seguramente sea el más de derecha de toda la historia de Coalición Canaria, la conocemos algunos bien, de manera que la confluencia con otros se tiene que hacer en base a ideas, a propuestas y programas. ¿Qué modelo fiscal? ¿Qué modelo de servicios públicos? ¿Qué autogobierno? ¿Para qué estamos? Aquí, si nos descuidamos, mercantilizan los servicios públicos. Los servicios públicos son esenciales para una sociedad equilibrada y justa. Por lo tanto, no habrá confluencia si no hay coincidencia. Yo quería preguntarle dos cuestiones. Por esta última sobre la renovación en Coalición Canaria, como así estas firmas en un manifiesto, de que se hará cuando llegue ese momento. ¿Cuándo va a ser? ¿Se reúne ahora un consejo? ¿Se va a adelantar? ¿Va a ser en ese...? En esta organización existen cauces, órganos y voluntad de diálogo y entendimiento para buscar el encuentro en la línea política que debemos articular. Nosotros no tenemos duda que nuestro 5º Congreso y el plan de trabajo coloca a Nueva Canaria en el espacio de la izquierda canaria consecuente. No hay duda que hay cauces para mejorar nuestros modelos de organización y no hay duda que hay cauces para modificar la dirección, no solamente cambiando cara, sino mejorando uno de los... Mire, pasó una ley anteayer desapercibida en las Cortes Generales. Porque la bronca entre PP y PSOE lo está apantallando todo. Una ley de paridad muy importante. No ha aparecido, es que yo entiendo la lógica de los medios, no ha aparecido en los medios, ha aparecido como un asunto... Bueno, ha aparecido
porque se aprovechó la ley de paridad para modificar lo del Senado. Saben ustedes que el límite de gasto y las reglas fiscales necesitan ser aprobadas en el Congreso y luego en el Senado, que por cierto decayeron también en una votación por los mismos, PP, Vox, Junts, ¿no? Bueno, pues saben ustedes que si se aprueba en el Congreso tiene que ir al Senado. Yo las referencias que he visto de la ley de paridad, me van a perdonar, en la mayoría de los medios, ha sido porque han utilizado esta ley para modificar este tema del Senado y no sea necesario. En el debate interno estamos hablando mucho de la feminización de nuestra organización. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo en las instituciones y en el partido, porque no podemos estar satisfechos. De manera que en esta organización las ideas, los modos de organizarse y los equipos de dirección tienen cauce para ser modificados, cambiados, adaptados. Y ya ni les cuento si sumamos nuevas fuerzas en este proceso, que es de lo que se trata, de nuevas personas en este proceso cara al 27, y por eso digo que habrá que ser generoso, diligente, para buscar la confluencia que nos permita sumar mayorías alternativas el año 27. Por lo tanto, el Consejo Político Nacional se convoca después de verano y en ese Consejo pues se convocará un nuevo congreso y ahí estará el calendario, la metodología, los mecanismos de participación y lo más importante, diálogo y acuerdo. Es decir, los partidos son organizaciones vivas y por lo tanto toca el debate del cambio del liderazgo, toca el debate de la feminización, toca el debate de las ideas. Yo creo que las ideas mueven montaña, lo vivimos en Francia. Todo el mundo daba por vencedor al ¿cómo se llama ahora? Agrupamiento Nacional, ¿no? Al partido de Marine Le Pen. Y sin embargo, la izquierda en 4 semanas se juntó, movilizó a la ciudadanía, a la gente de la cultura, a la gente de los medios, a las minorías étnicas y logró ganar las elecciones. Ayer escuchaba a la señora esta, a la Cámara Harris, y yo creo que ha revertido las encuestas en 48 horas. En 48 horas, claro que caben los cambios, porque dependen no de los poderosos, ni siquiera de ustedes, dependen del pueblo, de los votantes, y eso es posible. No podemos dar por perdida la batalla cultural frente a la ultraderecha, al ultraliberalismo, para luchar contra la xenofobia, contra la homofobia, contra el racismo, contra la mercantilización de los servicios públicos. Es que hay líderes mundiales que hablan en contra de la justicia social que ha sido articuladora de las democracias más avanzadas del mundo. Por lo tanto, creemos en la movilización, en juntar fuerzas, en ser generosos y que las personas, en segundo plano, lo importante son las ideas, los principios y los valores y en esta organización lo tenemos claro y las personas al servicio de eso, donde diga la mayoría. La otra cuestión era sobre la crisis migratoria. Ahora mismo Canarias no tiene solución a esta emergencia migratoria. El gobierno, dicen, bueno, usted acaba de decir que esto ha sido una traición del PP a Canarias. El gobierno está trabajando en un plan B. ¿Cree que es posible que haya un plan B y ustedes qué aportarían a ese plan B? Bueno, no, nosotros conocemos este tema no de ahora, es decir, nosotros llevamos 25 años con temas migratorios, es cierto que agravados. La etapa del gobierno por eso teníamos 2.600 chicos y era muy difícil atenderles de forma adecuada, muy difícil. Ahora hay casi 6.000, más del doble. Es muy complicado. Y seguro que de aquí a final de año habrá 1.000, 2.000 o 3.000 más. Hay algunos que dicen que se duplicará. Lo que es seguro es que esto no es una crisis aislada, esto es un problema estructural. En ese continente africano hay 1.300 millones de personas. El año 2050, a la vuelta de la esquina, superará los 2.000 millones de personas. Hay cientos de miles de personas en la costa africana próxima a Canarias que su único objetivo es cruzar el charco aunque les cueste la vida. De manera que este tema nos va a acompañar siempre. No de cualquier manera, se va a agravar, porque aquí está fallando una cosa muy importante. Las políticas sobre el territorio, de cooperación, al desarrollo, de lucha por la paz. Hay 6, 7 guerras que no salen en los periódicos en África. Hay que hacer un esfuerzo de las grandes potencias, de Naciones Unidas, para intentar buscar la pacificación, porque las guerras
están haciendo estragos aunque no aparezcan en los medios. De manera que ese continente es un hervidero, es un continente con graves dificultades. La crisis climática va a machacar a millones y millones de personas porque la sequía, los tiempos que esta crisis climática nos acompaña harán empujar a millones de personas hacia el norte. Esto es estructural, esto es permanente. Necesitamos una Europa con una política en el continente, necesitamos a España con una política en el continente y en el mientras tanto, la gente que llegue aquí se tiene que tratar con dignidad. Logramos hace 2 años y medio, 3 años, con la ayuda de la ciudadanía, de las instituciones y de ustedes. ¿Recuerdan cuando los chicos adultos se hacinaban en centros improvisados o en puertos o muelles del archipiélago que nos decía el gobierno de España, también socialista, que no se podían derivar porque eso generaba el efecto llamada? La gente se movilizó, el pueblo se movilizó sin perder de perspectiva los derechos humanos y se empezaron a derivar. Y hoy, a pesar de la llegada de muchísimos miles de adultos, ese problema está encauzado porque las derivaciones funcionan. El problema de las derivaciones lo tenemos en el caso de los menores y teníamos un cauce que ahora se ha truncado porque algunos se han empeñado en truncarlo. El gobierno de España tiene, sé que están pensando, porque lo han dicho, en un plan B. No lo tienen fácil, porque las reglas de juego en un Estado de Derecho están definidas. La tutela de los menores, con la Constitución en la mano, la tienen las comunidades autónomas. Sean chicos de aquí o de fuera. Es verdad que eso no se pensó con los chicos que no sean nacionales. Es verdad, pues por eso había que cambiar la ley, ¿no? Pero el gobierno de España tiene que hacer algún gesto y desde luego, por eso en el pacto tenemos que exigir al Partido Popular cordura y responsabilidad. No puede ser que los pretextos impidan el trámite de la ley. No es un problema. Ya han anunciado, quieren una conferencia de presidentes, parece ser que la van a hacer después de verano, pero si no hay voluntad, la conferencia de presidentes va a ser como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un guirigay, una bronca PP-PSOE, que la estamos viendo, los que llevamos un tiempo en política, y yo nunca vi tanta confrontación. Siempre hubo confrontación, yo tengo buena memoria, siempre hubo confrontación y momentos muy críticos de la política española, pero es que no hay ni un solo día de tregua. Bueno, sí, para repartirse el Consejo General del Poder Judicial, que yo estoy de acuerdo, que esto es mejor que lo anterior, para eso sí, y está bien. De manera que yo espero que el gobierno de España promueva esa conferencia de presidentes que no creo que vaya a servir para encauzar. Esto si no se resuelve en las Cortes Generales, no se va a resolver en la reunión sectorial. Recuerdan que la reunión sectorial la exigía el PP como un elemento clave, se adelantó, se produjo y no sirvió. Concluyó 387 derivaciones que eran derivaciones pendientes. De manera que yo espero que el gobierno de España busque, pero sobre todo lo que espero es que el Partido Popular vuelva a la cordura, no olvide a los menores, no haga cálculos electorales, se ocupe de Canarias, porque los diputados canarios del Partido Popular ahora no los conoce nadie. Yo les pido a ustedes que me digan los nombres del Partido Popular de Canarias y les quito los móviles, bueno, ni todos juntos, en una semana. Pero los nombres de los diputados del Partido Popular van a ser conocidos, van a ser conocidos porque esta traición tendrá consecuencias. Esta traición tiene consecuencias. También es verdad que se puede rectificar. Yo lo que deseo es que el Partido Popular rectifique y anteponga los intereses y los derechos humanos, anteponga a Canarias a los cálculos electorales. Es lo que yo creo que debe ocurrir. Mientras tanto, el gobierno de España, el gobierno de Canarias, la sociedad canaria y sobre todo los menores, tenemos un problema grave, muy grave. Pues, en los órganos del partido nadie ha planteado ese tema. Nadie. Se ha planteado el debate de la renovación, el de la feminización, el de las ideas, el de las propuestas. De manera que yo no respondo a asuntos de otra naturaleza. Yo soy el presidente del partido, escucho a todo el mundo, dialogo todo lo que se puede y yo sé que hay cauces para este tema. Yo no he escuchado nunca, ni he escuchado argumentos en favor de la dimisión de nadie, sí de un debate que está en nuestros estatutos, que es la renovación. Es que nosotros presentamos de candidato al Parlamento español a este señor,
que era un renovado, es que la señora presidenta del partido en Fuerteventura es primera vez que tiene responsabilidades políticas de este nivel y además es diputada. O aquel señor de allí que tiene Bamba, es el presidente del partido de la isla de Lanzarote y además es diputado. La renovación es una condición de esta organización, está en sus estatutos y por lo tanto por los cauces todo se puede debatir, discutir y acordar. Estoy convencido que lo conseguiremos. Y esta tarea que ha surgido y que esa ley de paridad, insisto, aunque pasó desapercibida, estamos obligados a repasarla porque pone nuevas tareas con una ley a las instituciones, a los partidos, a las empresas, porque yo creo que es fundamental avanzar no solamente en cambiar hombres por hombres, sino hombres por mujeres. Pues nada, muchísimas gracias por la paciencia, desearles un buen verano y que lo hagan de la mejor manera posible y al fresquito. Gracias.